Vamos directamente al doctor Ciesa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, sí, ¿no? Efectivamente, la inteligencia artificial no es de ahora, sino ya de unas décadas atrás, ha ido teniendo una relación interdisciplinaria con el derecho, ¿no? Por ejemplo, revisaba algunas notas el día de hoy con respecto a lo que venimos usando, como tú dices, los abogados, ¿no? Los profesores universitarios. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la invasión de la privacidad, tutela de datos personales, en donde la inteligencia artificial está muy desarrollada. Veía el caso de un robot para temas de responsabilidad civil médica, ¿no? Veía el caso de los robots quirúrgicos o robots que auxilian a los profesionales médicos y qué pasaría si esto se genera o tiene como consecuencia un daño, ¿no? ¿Cómo responde el derecho frente a eso y en particular el derecho privado, ¿no? Los diagnósticos médicos y la responsabilidad civil en el derecho. ¿Cómo responde la clínica o la estructura sanitaria frente a eventuales dañados o perjudicados? El sector financiero, ¿no? El sector financiero que utiliza la inteligencia artificial y que obviamente tiene que recaer alguna situación o algún caso para ser visto por el derecho. Llámese el derecho civil, el derecho comercial o el derecho societario, ¿no? El sector legal entonces no es ajeno a la inteligencia artificial. El mundo de los contratos está lleno de inteligencia artificial, pero sobre todo para los contratos masivos, ¿no? Es decir, contratos como cláusulas generales o contratos por adhesión que masivamente aparecen, ¿no? Que masivamente aparecen. La resolución de los conflictos, los juicios, ¿no? Hay unas máquinas sumamente sofisticadas que permiten el ingreso de códigos civiles y códigos comerciales de todo el mundo, y no solamente los códigos, o sea, la ley, sino también la jurisprudencia, ¿no es cierto? Y la doctrina a nivel del derecho continental y a nivel del derecho en América Latina también. Entonces se puede predecir inclusive los juicios a través de software muy modernos que tienen la información para resolver casos concretos, ¿no? La resolución de conflictos, predecir sentencias, ¿no? Eso me hace recordar una película que de repente tú, Paco, también la has visto, que se llama Her, ¿no? Sí. Una película en donde el protagonista se enamora, ¿no? Se enamora de la inteligencia artificial, casualmente, ¿no? Es la voz, yo recuerdo, es la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento de datos personales también es muy vinculado al derecho que se trata con la inteligencia artificial. Hace poco tuvimos la visita en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de un profesor italiano experto en estos temas. Me refiero al profesor Angelo Viglianisi Ferraro, ¿no? Profesor de la Universidad de Reggio, Calabria, en Italia. Y un tema muy interesante que para nosotros los civilistas, los especialistas en el derecho privado, es muy caro, ¿no? La inteligencia artificial y el derecho privado. Mencionó y vinculó el derecho privado, el derecho civil, el derecho comercial con la inteligencia artificial. La conferencia también se llamaba Los desafíos del nuevo milenio, ¿no? La comparación entre Europa y América Latina. Es la forma en cómo un europeo, jurista italiano, vincula los temas de la inteligencia artificial dentro del derecho privado entre Europa y América Latina, lo cual me pareció sumamente interesante. Y a propósito de lo que usted está mencionando, doctor Ciesa, me viene a la mente y recuerdo precisamente un caso que tuve la oportunidad de leer hace pocos días relacionado a la inteligencia artificial, que a través de estos mecanismos de deepfake, ¿no? En el que se usan fotografías de una persona que se le puede hacer hablar, se le puede hacer pronunciar palabras que no necesariamente dice, pueden atentar contra el derecho a la intimidad de esta persona, ¿no? Han habido casos en Europa, por ejemplo, de mujeres que han sido colocados a través de videos generados por la inteligencia artificial en videos pornográficos y en plataformas para adultos, lo cual implica no solo un grave daño a la reputación y al buen nombre de las personas, sino es evidentemente pues una violación a la intimidad. Sí, de acuerdo contigo, pero yo diría algo antes, ¿no? Es una vulneración a un derecho subjetivo que se llama imagen, ¿no? Que está reconocido y que está tutelado por nuestra Constitución y tutelado también por nuestro Código Civil, ¿no? El derecho a la imagen, entendiendo imagen como semblanza física, ¿no? Así es. Entendiendo imagen como semblanza física. Entonces, se vulnera este derecho, esta situación jurídica, se vulnera mediante estos mecanismos de la inteligencia artificial. Y por supuesto que se generan daños, ¿no? Se genera un menoscabo o la lesión a un interés jurídicamente protegido.
que puede ser en este caso la semblanza física, pero también podría ser, como tú ya lo mencionaste, el honor, la autoestima o la reputación frente a los terceros, ¿no? Y también la intimidad, por supuesto, la privacy, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad. Pero dentro de todo este análisis que provoca tu pregunta, otro derecho importante, el derecho a la identidad, está siendo descontextualizado. Una circunstancia, por ejemplo, el caso que tú das en un video pornográfico, utilizando mediante parámetros o mediante instrumentos de inteligencia artificial la imagen de otra persona, la identidad de otra persona, su identidad en el sentido, su identidad en el sentido de proyección social de su personalidad, ¿no es cierto?, está siendo invadida o está siendo vulnerada utilizando mecanismos de inteligencia artificial. Así que son tres derechos, creo yo, que ahí se están vulnerando. El derecho, en primer lugar, a la imagen, o hasta cuatro. En segundo lugar, el derecho a la identidad, entendida como proyección social de la personalidad. En tercer lugar, lo que tú mencionaste, la reputación o la honra. Y en cuarto lugar, por supuesto, la privacidad, ¿no? Efectivamente, hay varios derechos que se encuentran vulnerados. Y ahora, doctor, en ese sentido, ¿cómo nos tenemos que preparar legislativamente para hacerle frente a lo que va a ser el futuro? Y yo creo que ya ni siquiera va a ser el futuro, sino es prácticamente el presente. ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de la normativa legal y desde la legislación para prevenir o para preparar nuestros cuerpos legales frente a estas situaciones que van a emerger del avance de la inteligencia artificial? Bueno, hay una serie de normas especializadas, ¿no?, en temas vinculados del derecho penal, por ejemplo, delitos de carácter informático, donde se utiliza mucho la inteligencia artificial. Desde el derecho privado también recuerdo las primeras normas inspiradas en el desarrollo, sobre todo europeo y de la Comunidad Económica Europea, su legislación, ¿no? La legislación que tiene que ver fundamentalmente con temas vinculados a esto. Comenzó hace 20 años aproximadamente con las normas anti-spam, pero obviamente a partir de ahí la legislación en la materia especializada ya es frondosa, sobre todo en materia de tutela de datos personales, ¿no? El derecho a la intimidad. Entonces hay que prepararse, sí, porque de repente adolecemos de una norma que incorpore todas estas normas que están desperdigadas por el ordenamiento jurídico, por el sistema jurídico en general, y de repente es importante una norma que una todos estos principios de especialidad en una sola gran norma para prevenir o tutelar los derechos subjetivos que están vinculados o que pueden estar perjudicados con la inteligencia artificial. Así que hay una serie de normas, concluyendo, de carácter especializado, y por supuesto hay normas de carácter general como el Código Civil o como la Constitución del Estado. Desde la universidad, desde la academia, doctor Ciesa, es importante que se generen también estos espacios, ¿no? Que se genere la posibilidad de proponer a las autoridades y de proponer los cambios que puedan hacer viables también y previsibles situaciones que se vayan a generar a futuro. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, desde la academia, desde la universidad, se puede establecer un diálogo, ¿no?, con las otras entidades del Estado que pueden regular este tipo de situaciones, ¿no? Me refiero no solamente al Poder Legislativo, ¿no?, que se encarga de dar las leyes, sino también al Poder Ejecutivo, ¿no?, que a través de una serie de mecanismos y resoluciones bajo las cuales tiene potestad, puede de alguna manera involucrarse o regular de alguna forma algunas situaciones que puedan generar algunos conflictos y algunos daños a las personas, ¿no? Finalmente, el sujeto de derecho, la persona humana, es el centro del derecho privado, el centro del derecho en general, ¿no? Así que sí, hay que tener un diálogo de fuentes, una relación intersectorial entre la academia, me refiero a las universidades, ¿no?, los colegios de abogados, por supuesto, el Poder Legislativo y del gobierno regional y del Poder Ejecutivo, que regulen estos temas vinculados a la inteligencia artificial. Me parece una necesidad fundamental. Así es, y importante también, por supuesto, tener en cuenta la jurisprudencia internacional, que usted nos dirá y nos aclarará la duda de qué tanta existe a nivel mundial, teniendo en cuenta pues que esta tecnología no es nueva, ¿no? Ya existe hace un buen tiempo y me imagino que se puede haber generado también algún tipo de jurisprudencia en otras latitudes. Sí,
Bueno, hay algún tipo de jurisprudencia, sobre todo en el derecho continental o europeo, ¿no? Hay unas resoluciones de carácter administrativo a través de algunos órganos, por ejemplo, órganos que, por ejemplo, en el caso peruano, o digamos en el caso peruano, serían el INDECOPI, ¿no? El instituto que regula los temas de consumidor y propiedad intelectual. Igual, en sus pares, en otros países, en la mayor parte de países, no hay INDECOPI, no hay un regulador, lo hace el Poder Judicial. Entonces, sí hay precedentes sobre los cuales apoyarse para tomar en consideración en una estructuración del sistema de inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho privado, sobre todo en la jurisprudencia o en los precedentes de carácter administrativo, pero también de carácter judicial de las Cortes europeas. Por supuesto, son mundos distintos. El caso francés, por ejemplo, es un caso muy avanzado, un caso muy desarrollado en materia de tutela de datos personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay que conocer y hay que investigar la jurisprudencia y los precedentes administrativos y jurisdiccionales o judiciales del derecho europeo fundamentalmente. Muchas gracias, doctor Ciesa, por haber compartido con nosotros su experiencia y también esta entrevista. Ha sido Jairo Ciesa, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.